La COVID-19 desencadenó una crisis en todo el mundo. En el siguiente video hablaremos de qué medidas han tomado algunos gobiernos para sus países, si estas han funcionado y cómo se relaciona con algunas teorías de la comunicación. Además, durante esta pandemia se desencadenó una serie de información líquida frente al origen del virus, a medidas básicas de salubridad, entre otras cosas, que llevó a la población a una desconfianza significativa y a la pérdida de más de 3 millones de personas a nivel mundial. ¿Cómo podrían las distinciones entre masa y enjambre explicar el manejo y reacción de los diferentes países ante la pandemia? La masa y el enjambre son conceptos clave para entender el éxito o fracaso del manejo de la COVID-19 en el mundo. Como dice el artículo, el virus está controlado en algunos países de Asia y en Europa no. Esto se debe a las medidas que tomaron los gobiernos y las respuestas de los ciudadanos. En Asia, las personas forman una masa, porque, aunque sean egoístas, no son individualistas. En cosas simples como usar tapabocas para salir, se ve la unificación que hay en la sociedad. Todos, de forma voluntaria, incluso los que viven en otros países, se funden en una masa firme que tiene una ideología y meta clara: protegerse del virus y sobrevivir. Unidos, tienen un alma que los congrega y unifica. En el caso de Europa y Estados Unidos, es al revés. No hay masas, no hay una sociedad que se una para lograr un objetivo. Hay un enjambre en el que puede que haya alguna clase de reunión, pero no hay unión porque no tienen que los una. En estas regiones, algunas personas ni siquiera usan tapabocas. Joaquín estudia Administración de Empresas en Madrid. Accede a hablar brevemente bajo anonimato porque él acude regularmente a esas fiestas. Hace poco ayudó a organizar una. Lo alquilamos y pues fumábamos dentro, bebíamos dentro. Sí que es verdad que algunos sí que estaban con mascarilla, pero vamos, que luego estaban ahí todos fumando, estábamos todos fumando y estábamos todos bebiendo. El miedo que tenemos los jóvenes es a la multa, ¿no? O sea, ahí sí que tenemos más miedo de que nos puedan multar, de que nos puedan tal. Entonces lo que intentamos es que no se diera cuenta la policía, que tal, que los vecinos no tuvieran que llamar por si molestábamos, por eso lo del local insonorizado. Joaquín y sus amigos no parecen inmutarse ante las estadísticas. 1/3 de los brotes en España se producen en fiestas privadas. Son muy individualistas y no piensan en el otro. Si alguna vez se forma una iniciativa, se disuelve rápido, porque la indignación solo es espectáculo. Esto se debe en gran parte a la reacción negativa, de miedo y casi apocalíptica de gran parte de la población por la rapidez de difusión de la información líquida, no solo en los medios masivos de comunicación, sino en las redes sociales, que hoy en día son una ventana incontrolable de información que no es fácil de verificar. En Europa hay una hipercomunicación que genera ruido y no permite una comunicación para llegar a una unión. ¿Cuáles son los riesgos que plantea la implementación de las aplicaciones de rastreo para una sociedad en términos de su esfera pública y privada? Aplicaremos esta conclusión también al contexto colombiano. Las aplicaciones de rastreo eliminan los límites de las esferas públicas y privadas hasta cierto punto. Las esferas se unirían porque quienes controlan las apps y o tengan acceso a la información depositada en esta tendrán todos los datos de las personas: dónde están, qué hacen, qué están comprando, con quién se ven, etc. Será poco el tiempo y pequeño el espacio en el que podemos ser un yo privado. Siempre tendremos que ser el yo público porque todo el tiempo somos una imagen siendo observada y juzgada por los demás. Sin embargo, sé que este método está funcionando para controlar el COVID. El sofisticado y polémico sistema de vigilancia de China, utilizado para rastrear a sus ciudadanos, ha demostrado ser extremadamente eficaz durante la pandemia. En China ni siquiera existe el término de esfera pública. Siempre han sido evidentes y están acostumbrados a un control más estricto de sus datos. Como decía Han, estas aplicaciones de rastreo funcionan bastante bien en países donde el colectivismo y la confianza en el gobierno abundan. Además, la solución no es cerrar fronteras o ser autoritarios, sino hacer el buen uso de la información. Pero, ¿cómo sería una APA sin Colombia? La verdad no se puede asegurar nada, pero sí podría decirse que al existir desconfianza del pueblo hacia sus dirigentes y gobernantes sobre el qué harían estos con la información, es probable que esta app no termine funcionando y el gobierno obsequie los datos de forma voluntaria. Por otro lado, se crearían formas de burlar la app y el control de esta. A pesar de que este tipo de aplicaciones son prometedoras para el avance de las naciones, el flujo de información sería muy alto.
Es por esto que a la hora de dar una mejor experiencia de uso y buenos resultados, existe el miedo de perder el control sobre la privacidad y que los datos queden en manos de la esfera pública. Analyzing the code of one of these apps, this journalist found that once registered, the user's data was handed over to the police. There's nothing on the app to tell you that the police are in any way involved. It says that this is a government service, but then it doesn't sort of specify beyond that, so it's pretty surprising to then see this beacon that's immediately going to police. La manera en la cual un sistema como este puede llegar a ser implementado en el país conlleva un manejo adecuado y justo de este, así como la educación que se le brinda a la población acerca de cómo este sistema trabajaría de la mano del gobierno.